Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por la lección número 4 programada para el sábado 22 de julio, Cómo nos rescata Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo hace hincapié en el plan general de la salvación a nivel universal. En el capítulo 2 de Efesios se explica los detalles de la conversión individual de cada creyente. Cuando por causa del pecado éramos destituidos de la gloria de Dios y separados de su comunión y de su presencia, Romanos 3:23, entramos en una condición que Pablo nos llama muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Caímos bajo el control de la fuerza del diablo y del mundo, y por esta causa no pudimos mantener una vida de armonía con su voluntad, porque éramos hijos de la ira por naturaleza. Efesios 2:3. Pablo nos presenta a Cristo como el medio por el cual Dios une las cosas celestiales y terrenales, Efesios 1:10, y nos concede la esperanza de vida, una resurrección espiritual, y mediante Él y su ministración en el santuario tenemos participación en su resurrección, exaltación, y, sin embargo, sin Cristo no tenemos ningún acceso, ni ninguna esperanza, y por esta razón, Pablo enfatiza que solo podemos ser salvos por su gracia, Efesios 2, 5 y 8. La salvación se alcanza cuando el creyente por la fe recibe la vigorizante vida que fluye de Cristo y para destacar su importancia, coloca en paréntesis la frase por gracia sois salvos, indicando así que a pesar de ser una acción hecha en el pasado, tiene un valor presente y futuro. Segunda de Corintios 2:10. En este estudio de la semana ofrecemos respuestas a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué significa estar muertos en pecado? ¿Qué significa resucitar con Cristo a una nueva vida con Él? ¿Y qué significa ser salvo por su gracia mediante la fe? Y después de responderlas, finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con ¿qué significa estar muertos en pecado? Pablo ya describió la nueva condición en la que se encuentra el cristiano en Cristo como resultado de la salvación ya recibida. Efesios 1 del 3 al 14 y del 15 al 23. Pero ahora en Efesios 2 del 1 al 10 relata los detalles de la conversión. Para dicho fin comienza describiendo la vida pasada, pecaminosa, en esclavitud. Efesios 2 del 1 al 3, donde estábamos muertos en delitos y pecados, donde nuestro estilo de vida era el pecado y la maldad. En Efesios 2 del 1 al 2 señala las fuerzas externas e internas que nos dominaban y menciona la esclavitud satánica, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los presenta bajo la autoridad del príncipe de las potestades del aire y bajo las huestes espirituales de maldad. Efesios 2:2 y 6:12. Y luego presenta la corriente de este mundo, describiendo nuestro pasado. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo bajo el impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira igual que los demás. Efesios 2:3. Esas costumbres y comportamientos que nos colocaron en abierta rebelión contra la voluntad de Dios. Pablo viene describiendo de manera real y sin adornos la condición del estado caído, donde somos incapaces de romper el yugo de la servidumbre de Satanás. Y tal como dijo Cristo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, Juan 8:34, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, segunda de Pedro 2:19. Y en esta realidad, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también vosotros podréis hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13:23. En su diagnóstico sigue presentándonos muertos en delitos y pecados. Presenta el pecado como la antítesis de Dios y de la vida, porque Dios es la fuente de la vida. Cristo dijo también, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23.
Así que estar muertos sin delitos y pecados no se limita al plano físico de la existencia, es una condición total e integral del ser humano. Estamos destituidos de la gloria y presencia de Dios, Romanos 3:23. Estamos bajo la condenación de la ley, merecemos la muerte eterna, Romanos 3:20, Ezequiel 18:4 y 20. Somos, como dice Isaías 1:6, una llaga podrida desde la coronilla de la cabeza hasta el talón de los pies. Y debemos declamar junto con Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Sin embargo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La ira divina es su santa indignación ante el mal. Y para quienes no estén dispuestos a recibir su gracia y misericordia, la ira de Dios contra el pecado será el resultado inevitable. Y ésta se manifestará cuando Él retire su presencia y poder vivificante, y de esa manera seamos entregados a las inevitables consecuencias del pecado y de la muerte eterna. Romanos 6:23. Ser por naturaleza hijo de la ira nos ubica bajo el juicio divino en el tiempo del fin. Nos describe en nuestra abrumadora realidad de que el pecado ha destruido la imagen de Dios en nosotros y por lo tanto la vida cristiana no es cuestión solo de vencer malos hábitos o superar delitos y pecados. Tenemos que desarraigar la raíz de todo esto, que es el pecado mismo. Solo así podremos ser libres de nuestra obstinada rebelión contra Dios y de la constante búsqueda de nuestra autodestrucción. La lucha del cristiano estriba también en despojarse del viejo hombre, Efesios 4:22, y vestirse del nuevo, Efesios 4:24. Para dicho fin, Dios nos ofrece una nueva vida en Cristo y volvernos en un nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios, en justicia y en santidad de la verdad, Efesios 4:22 al 24. La lucha del cristiano no es solo contra la carne y la sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. El enemigo nos visitará constantemente las veces que considere necesario para verificar si estamos en buena condición espiritual y resistir, o si seremos vencidos otra vez. Jesús lo explica de esta manera en Mateo 12:43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser el peor que el primero. Así también acontece a la mala generación. Por lo tanto, no podremos estar seguros un solo instante sin Cristo. Continuamos con la pregunta: ¿qué significa resucitar con Cristo a una nueva vida con Él? En Efesios 2:6-7, Pablo explica que los cristianos tienen participación en la resurrección, ascensión y exaltación de Cristo, quien está entronizado a la diestra del Padre Celestial en el santuario del cielo. Primero explica en Efesios 1 del 19 al 23 la victoria que Cristo obró sobre los poderes espirituales de maldad que dominaban nuestras vidas anteriores. Así que por medio de Cristo los cristianos no son espectadores, sino participantes con Él de su victoria. Y Pablo lo describe así. Número 1. Ellos han resucitado juntamente con Cristo por el poder vivificante de la gracia divina que les ha impartido nueva vida. En su bautismo se unieron a Él en su muerte y en su resurrección para andar en novedad de vida. Romanos 6:5 y 4. 2 Corintios 5:17 y Efesios 2:10. Segundo, Dios los levantó de la tumba juntamente con Cristo. Aquí Pablo explica otra de las enseñanzas de Jesús en Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Esto implica una metamorfosis espiritual, una transformación, una resurrección espiritual. Y los creyentes tienen participación en la ascensión de Cristo al cielo, porque Cristo es nuestro representante en el santuario celestial. Hebreos 6:19-20 dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tercero, ellos se sientan juntamente con Cristo en el cielo, lo que significa que los creyentes participan de la entronización de Cristo en el trono cósmico. Viven en la atmósfera del cielo, aunque estén aquí en la tierra. La entrada de Cristo en los atrios celestiales fue su garantía de que son aceptos en el amado y salvados por la gracia. Y Dios los considera como que si ya viviéramos junto con Él en el cielo. Continuamos con: ¿qué significa ser salvos por la gracia mediante la fe?
En Efesios 2:7, Pablo dice que Dios diseñó el plan de la salvación para mostrar en los siglos venideros las abundancias de las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. También en Tito 2, del 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aquí se explica el valor permanente de la gracia divina. La gracia es el favor inmerecido de Dios, un regalo de la salvación, concedido hacia los que estábamos bajo condenación eterna y muertos en delitos y pecados, que éramos arrastrados por la corriente del mal y éramos por naturaleza hijos de la ira. La gracia la necesitamos desde el inicio de nuestra experiencia cristiana hasta nuestra entrada en el reino celestial, y este será parte del estudio que los redimidos contemplarán por los siglos de la eternidad. Entre los beneficios presentes de la gracia está el haber sido elegidos antes de nuestro propio nacimiento para ser santos y sin mancha delante de Dios, para vivir una vida nueva en Jesús, para dejar nuestro pasado de hijos de ira y resucitar junto con Cristo y ser elevados a su presencia en los lugares celestiales. No obstante, el plan de Dios no termina con un llamado a abandonar un pasado y vivir un presente lleno de gracia y de misericordia, sino que se extiende para siempre hacia el futuro. Y por eso Pablo dice, incluyendo los siglos venideros, Efesios 2:7. En Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo documenta y recalca que la salvación de los creyentes es el resultado de su manifestación de su gracia. Tito 2:11. Su favor inmerecido, su amor abnegado con que nos amó a tal grado que el Padre Celestial estuvo dispuesto a entregar a Jesús como el mayor don a la humanidad. Juan 3:16. Y Cristo, para salvarnos, se entregó por completo a sí mismo en nuestro favor. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó voluntariamente, entregó su vida inocente en sacrificio vicario o sustitutorio para nuestro rescate y salvación siendo aún pecadores. Romanos 5:8. En Efesios 2, del 1 al 3, se expone con claridad que nosotros no tenemos nada en nuestro favor que pueda recomendarnos delante de Dios o pueda tomarse en cuenta para merecer la salvación. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. En nuestro estado caído y pecaminoso estábamos muertos en delitos y pecados, arrastrados en la corriente del mal, e inevitablemente íbamos bajo los deseos de la carne y de las bajas pasiones y de los delirios de la mente inconversa. Éramos por naturaleza hijos de la ira, bajo culpa, condenación y candidatos a la muerte eterna. Efesios 2:3. Por lo tanto, la salvación no se produce por nuestro buen comportamiento ni por nuestras buenas cualidades inherentes y encantadoras, sino por la misericordia y el amor divino. Se fundamenta en el inexplicable amor de Dios y que de ningún otro modo puede basarse en ningún valor o mérito nuestro. Con misericordia y amor Dios actúa en favor de ellos, de nosotros, en Cristo Jesús. Desde las profundidades extremas de la muerte espiritual total y de la esclavitud demoledora nos resucitó, nos transporta al cielo y nos sienta con Cristo en el trono cósmico. Efesios 2:5-6. Sin embargo, esta intervención divina tiene poder de permanencia real y eterna, porque Dios tiene la intención de mostrar esa gracia hacia nosotros en Cristo Jesús para toda la eternidad. Efesios 2:7. Si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros los creyentes seremos pruebas vivientes de su gracia y solo de su gracia. Seremos sus obras maestras, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Seremos un nuevo hombre en Cristo. Efesios 4:24, creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad.
¿Por qué es tan importante que entendamos que nuestra salvación proviene de Dios y no se basa en nuestro propio valor o nuestro esfuerzo? Solo Jesús fue el único que ha vivido una vida santa y sin mancha. Solo Él ha satisfecho las demandas de la justicia y de la ley quebrantada por nosotros. Solo Él ha resistido y vencido las tentaciones y el ataque directo del diablo. Solo Él pudo entregar esa vida santa como una ofrenda y sacrificio para pagar nuestra deuda de transgresión. Y solo por el amor de Él hacia nosotros, recibió el castigo necesario para darnos a nosotros la paz y la reconciliación con Dios. Isaías 53:5. Por sus llagas hemos sido curados. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordia y su abundante gracia. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás se detiene para mirarlas como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios contemplan con asombro y con gozo como los hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios. Testimonios para los ministros, página 14. En lugares celestiales, página 284. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Aquí hay una verdad que desarrollará el tema en tu mente si no la cierras ante los rayos de la luz. La vida eterna es un regalo infinito. Esto la coloca fuera de las posibilidades de que nosotros la ganemos, porque es infinita. Necesariamente tiene que ser un regalo, y como regalo tiene que ser recibido por la fe, y a Dios debe de ofrecérsele la gratitud y la alabanza. Una fe sólida nunca conducirá a una persona al fanatismo o a actuar como el siervo indolente. El poder maléfico de Satanás es el que induce a los hombres a mirarse a sí mismos, en lugar de contemplar a Jesús. La justicia de Cristo debe de estar delante de nosotros, si la gloria del Señor llega a ser nuestra retaguardia. Si hacemos la voluntad de Dios, podremos recibir grandes bendiciones como un don gratuito del Señor, pero no porque haya mérito alguno en nosotros. Esto no tiene ningún valor. Hagan la obra de Cristo, y ustedes honrarán a Dios y saldrán más que vencedores por medio de aquel que nos ama y ha dado su vida por nosotros, para que pudiéramos tener la vida y la salvación en Cristo Jesús. Fe y obras, en la página número 27. Si somos fieles en hacer nuestra parte, en cooperar con Él, Dios obrará por medio de nosotros para que hagamos su buena voluntad. Pero Dios no puede obrar por nosotros si no hacemos ningún esfuerzo. Si ganamos la vida eterna, debemos de trabajar y trabajar fervorosamente. No nos engañemos, por la aseveración a menudo repetida, todo lo que tenemos que hacer es creer. La fe y las obras son dos remos que debemos usar en forma pareja, si anhelamos remontar la corriente de la incredulidad. La fe, si no tiene obras, es muerta. El cristiano es un hombre en pensamiento y en paciencia. Su fe fija sus raíces firmemente en Cristo. Por la fe y las buenas obras se mantiene espiritualmente fuerte y saludable, y su fuerza espiritual aumenta mientras lucha para hacer las buenas obras de Dios. Reavivamientos modernos, página 38. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En su divino plan, por medio de su favor inmerecido, el Señor ha establecido que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptos en el amado, únicamente por los méritos de Cristo, y los actos de misericordia y los hechos de caridad que realicemos serán los frutos de la fe. Y llegan a ser la bendición para nosotros, porque los hombres han de ser recompensados de acuerdo con sus obras. Por la fragancia del mérito de Cristo, nuestras buenas obras son aceptas para Dios, y es la gracia la que nos capacita para hacer las buenas obras, por las cuales se nos recompensa. Nuestras obras no tienen valor en ellas por sí mismas, ni por sí mismas, tampoco nos dan mérito alguno. Una vez que hayamos hecho todo lo posible, debiéramos considerarnos siervos inútiles.
No merecemos los agradecimientos de Dios. Hemos cumplido solamente con nuestro deber y nuestras obras no podrían haberse llevado a cabo con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El Señor nos insta entonces a acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros y al acercarnos a Él recibiremos la gracia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1122. Libro La Maravillosa Gracia de Dios, página 331. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de Dios, lleno de abundantes bendiciones y de gracia para todos.